Hoy terminaremos metabolismo desarrollando el tema de respiración celular. La respiración celular es la degradación de la glucosa para la producción de energía química. No hay que confundir con la respiración a nivel de organismo, ya que esta última es un intercambio de gases que tiene lugar dentro de los pulmones, entra oxígeno a la sangre y sale dióxido de carbono. Hay dos tipos de respiración celular, llamadas aerobia y anaerobia. Comenzaremos primero a desarrollar la respiración aerobia. La respiración aerobia recibe este nombre porque requiere de oxígeno para poder realizarse. Las reacciones químicas de la respiración aerobia tienen diferente localización celular, siendo la mayoría de ellas llevadas a cabo dentro de la mitocondria. Es por eso que la función de este organelo se describe como la realización de la respiración para la producción de energía. La mitocondria, al igual que el cloroplasto en su respectiva célula, posee características que la distinguen del resto de organelos. Estas características son las siguientes. Tiene un tamaño de 5 a 10 micras y a diferencia del resto de organelos que solamente poseen una membrana, la mitocondria posee dos membranas, llamadas simplemente membrana externa y membrana interna. El espacio que hay entre las dos membranas recibe el nombre de espacio intermembranal. La membrana interna se encuentra plegada formando crestas y el espacio que hay entre las crestas recibe el nombre de valles. Además, la mitocondria posee su propia maquinaria. El material genético ADN y ARN en su interior es propio de la mitocondria. También posee sus propios ribosomas, enzimas y solutos como sales y minerales. Estas últimas características permiten que la mitocondria funcione de manera independiente del resto de la célula. Es tal el grado de independencia que una célula que se encuentra en división puede tener mitocondrias que no se estén dividiendo, o caso contrario, una célula que no se encuentra en división puede contener mitocondrias que sí se están dividiendo. En la respiración aerobia se realizan tres etapas, y estas son la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones. La glucólisis es la primera etapa que tiene lugar en la respiración aerobia y esto ocurre en el citoplasma de la célula. Glucólisis viene de los términos gluco, que quiere decir glucosa, y lisis, que quiere decir rompimiento. Por lo tanto, la glucólisis se define como el rompimiento de la glucosa. En el citoplasma de la célula, la glucosa será modificada por acción de la exocinasa con la transformación de una molécula de ATP a glucosa 6-fosfato. Esta a su vez será modificada por la fosfoglucoisomerasa, produciendo fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato será modificada por la fosfofructosinasa, también transformando una molécula de ATP a ADP, produciendo fructosa 1,6-difosfato. Esta será modificada por acción de la aldolasa y producirán dos moléculas diferentes, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Por acción de la enzima triofosfato isomerasa, la mayoría de las moléculas serán modificadas hacia el gliceraldehído 3-fosfato. Este a su vez será modificado por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, el cual también convierte una molécula de NAD a NADH, y el gliceraldehído 3-fosfato producirá 3-fosfoglicerilfosfato. Este será modificado por acción de la fosfogliceratosinasa, produciendo 3-fosfoglicerato y dos moléculas de ATP. Este último sustrato será modificado por la fosfoglicerato mutasa, produciendo 2-fosfoglicerato. Será modificado este último por acción de la enzima enolasa, produciendo fosfoenolpiruvato. Y finalmente este último será modificado por acción de la piruvatosinasa, produciendo piruvato y dos moléculas más de ATP. Podemos observar que de manera neta dentro de esta ruta se producen 4 moléculas de ATP, sin embargo al inicio de la ruta se emplean 2, es por eso que el balance energético nos deja como ganancia de energía solamente 2 moléculas de ATP. El ciclo de Krebs es la segunda etapa. Recibe este nombre en honor a quien lo descubrió, pero otros nombres con los cuales también se le conoce es como ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y estos ocurren en la matriz mitocondrial. El piruvato que se produjo en el citoplasma de la célula en la etapa anterior no puede atravesar las membranas mitocondriales, ya que es una molécula cargada eléctricamente.
Para ello, el piruvato en el citoplasma tiene que ser modificado hacia una molécula de acetilo. La molécula de acetilo se une a una proteína transportadora llamada coenzima A, produciendo así acetilcoenzima A. Esta última molécula es la que puede atravesar las membranas mitocondriales, llegando hasta la matriz de la misma. Dentro de la matriz se desprende el grupo acetilo, se libera la coenzima A y esta sale de la mitocondria para transportar otra molécula de acetilo. El acetilo es la molécula como tal que entra al ciclo de Krebs y primeramente es modificada hacia citrato. El citrato será modificada en dos reacciones diferentes por acción de la enzima aconitasa, produciendo D-isocitrato. El D-isocitrato será modificada por la isocitrato deshidrogenasa, produciendo NADH2, poder reductor, y una molécula llamada alfa-cetoglutarato. Esta será modificada por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, produciendo NADH2, poder reductor, y succinilcoenzima A. Este sustrato será modificado por acción de la succinilcoenzima A sintetasa, produciendo succinato, y aquí se produce una molécula de GTP. El GTP es un equivalente energético del ATP. El succinato será modificado por acción de la succinato deshidrogenasa, produciendo fumarato, modificado este por la fumarasa, produciendo malato, modificado a su vez por la malato deshidrogenasa, produciendo una molécula de NADH2 y oxalacetato. El oxalacetato finalmente será modificado por acción de la citrato sintasa con acción del acetilo que ingresa al ciclo para producir citrato una vez más. Podemos ver que una sola molécula de piruvato produce 3 moléculas de NADH2, poder reductor, y además una molécula de ATP, pero de la acción de la glucólisis se desprenden 2 moléculas de piruvato. Por lo tanto, de una sola molécula de glucosa o 2 piruvatos en el ciclo de Krebs se producen de manera neta como ganancia de energía 2 moléculas de ATP. Llevamos 4 acumuladas hasta este momento, 2 de glucólisis y 2 de ciclo de Krebs. La última etapa de la respiración aerobia es la cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria. La cadena respiratoria son 4 complejos proteicos que van a ser los encargados de transportar los electrones provenientes del poder reductor producido tanto en la glucólisis como en el ciclo de Krebs. El NADH, por ejemplo, libera los electrones y estos pasan hacia el complejo 1. El complejo 1 lo transloca hacia la ubiquinona. En el esquema se encuentra representada con la letra Q. Para poder realizar este transporte de electrones, el complejo 1 tiene que bombear protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal. De manera paralela, los electrones provenientes del FADH2 son tomados por el complejo 2, el cual a su vez lo transloca hacia la ubiquinona. Los electrones provenientes del complejo 1 y del complejo 2 son pasados por la ubiquinona hacia el complejo 3. Del complejo 3 saltan hacia el citocromo C, pero para poder pasar del complejo 3 hacia el citocromo C, el complejo 3 también tiene que bombear protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal. Los electrones que se encuentran en el citocromo C van a pasar hacia el complejo 4 y el complejo 4 finalmente los va a translocar y los va a unir con moléculas de oxígeno diatómico. Para poder liberar los electrones que contiene el complejo 4, este a su vez tiene que bombear protones también desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal. Podemos observar que finalmente los electrones se combinan con el oxígeno que anteriormente comentamos, más los protones de la matriz mitocondrial. Esta combinación de 2 protones con 1,5 moléculas de oxígeno diatómico y 2 electrones llevan a la formación de una molécula de agua. Es por eso que aquí es donde interviene el oxígeno en esta ruta metabólica, y también por eso se dice que el oxígeno es el aceptor final de electrones. Podemos observar que cuando el complejo 1, complejo 3 o complejo 4 transportan electrones, para poder realizarlo tienen que bombear protones hacia el espacio intermembranal. Esto nos lleva a que va a haber una acumulación de protones en el espacio intermembranal. Esta acumulación de protones es aprovechada por una enzima que también se encuentra en la membrana interna de la mitocondria llamada ATP sintasa.
ATP sintasa regresa los protones desde el espacio intermembranal hacia la matriz mitocondrial. El paso de 4 protones a la vez genera la energía motriz suficiente para que la ATP sintasa pueda transformar esta energía en energía química que es utilizada para poder fosforilar una molécula de ADP, produciendo así ATP. Aunque hay cierta discrepancia, se llega al acuerdo de que el paso total de todos los electrones del poder reductor de las rutas anteriores conlleva la formación de hasta 34 moléculas de ATP, 2 moléculas de glucólisis, 2 moléculas de ATP de ciclo de Krebs y 34 moléculas producidas en la cadena respiratoria dan un total de 38 moléculas de ATP producidas por una sola molécula de glucosa. A diferencia del anterior, la respiración anaerobia se lleva a cabo por completo en el citoplasma de la célula. Todas las enzimas, cofactores y sustratos involucrados se encuentran en el citoplasma de la misma. La primera etapa de la respiración anaerobia también es la glucólisis. Nuevamente es el rompimiento de la glucosa y en ella ocurre exactamente lo mismo que ocurría en la respiración aerobia. La glucosa, a través de la acción de diferentes enzimas y la utilización de 2 moléculas de ATP, culmina con la producción de piruvato y 4 moléculas de ATP. Se producen 4, pero se utilizan 2, es decir, la ganancia neta, al igual que en el caso anterior, también son 2 moléculas de ATP. La diferencia se encuentra en la segunda etapa. Mientras que en la respiración aerobia era el ciclo de Krebs, aquí la segunda etapa recibe el nombre de fermentación, habiendo diferentes tipos de fermentación. De hecho, son bastantes los tipos de fermentación que pueden ocurrir, siendo los dos más importantes la fermentación alcohólica y la fermentación ácido-láctica. En la fermentación alcohólica lo que va a suceder es que las 2 moléculas de piruvato van a ser transformadas por acción enzimática a 2 moléculas de acetaldehído. Estas 2 moléculas de acetaldehído a su vez producirán 2 moléculas de etanol. La producción del etanol conlleva también a la producción de 2 moléculas de ATP, es decir, la ganancia energética en la fermentación alcohólica son 2 moléculas de ATP. 2 moléculas de glucólisis y 2 moléculas de fermentación alcohólica. La ganancia neta de energía por molécula de glucosa en la fermentación alcohólica son solamente 4 moléculas de ATP. Es menos energía que la producida en la respiración aerobia con sus 38 moléculas de ATP. Sin embargo, la respiración anaerobia tiene la ventaja de que como solamente son 2 etapas y solamente se llevan a cabo en el citoplasma de la célula, la producción de energía se realiza de manera mucho más rápida que en la respiración aerobia. El proceso de fermentación ha sido ampliamente utilizado por el ser humano para la obtención de productos alcohólicos. Ejemplos de ellos son bebidas como el mezcal, el vino, el tequila, la cerveza, entre muchos otros más. El otro tipo de fermentación que se puede llevar a cabo es la fermentación ácida, también ocurre en el citoplasma de la célula. En este tipo de fermentación, las 2 moléculas de piruvato serán transformados de manera enzimática a 2 moléculas de ácido láctico o lactato. Esto también con la producción de 2 moléculas de ATP, de tal manera de que la ganancia neta de energía para las células que realizan la fermentación ácida serán 2 moléculas de glucólisis y 2 moléculas de fermentación, 4 moléculas de ATP en total. Una misma célula o una misma especie no puede realizar ambos tipos de fermentación, o hace fermentación ácida o hace fermentación alcohólica, de tal manera de que sea cual sea el tipo de fermentación, como ambos producen 2 moléculas de ATP, la ganancia neta será de 4 moléculas de ATP. La fermentación ácida ha sido ampliamente utilizada por el ser humano para la obtención de productos derivados lácteos obtenidos mediante fermentación. Ejemplos de estos productos son la maduración de algunos quesos, el yogur o el jocoque. Con esto último terminamos el módulo de metabolismo.